El pueblo de Cochinoca se encuentra en el centro del departamento del mismo nombre y a la margen derecha del río homónimo. Se ubica al pie de las montañas de Casabindo y su altura superior media de 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar le confieren una característica puneña desértica, fría y ventosa. 150 habitantes deben vivir permanentemente en Casabindo. A fines del siglo XVI, Cristóbal Sanabria recibió la encomienda de los Cochinocas y los Casabindos, y en el año 1602 encargó a Pedro de Zamora la administración y explotación de esta encomienda. En Casabindo se ocupó principalmente de servirse de un pequeño yacimiento aurífero. Así tuvo su origen el pueblo. Así comenzó a convertirse en lo que sería después uno de los lugares más importantes prehispánicos y posthispánicos. Por este pueblo pasaba el camino del Inca. Por este pueblo pasaron las principales expediciones que llegaron a evangelizar esta parte de América. Al establecerse el pueblo de Cochinoca, se levantó un primitivo templo que fue luego reemplazado en la segunda mitad del siglo XVII por una nueva construcción. En las postrimerías del siglo siguiente, el deterioro del edificio llevó al deán Gregorio Funes, llevado al lugar en visita canónica, a gestionar su remodelación. Las obras determinaron que una tercera iglesia, que llegó hasta nuestros días, y en la cual hay una fecha de claro inicio de la época en que se levantó, sea finalmente el templo que sobreviva a todos los intentos. En una de sus campanas se lee 1772 y se toma esta fecha como de construcción de la iglesia. El edificio fue realizado en adobe y piedra y se yergue en medio de un espacio libre rodeado por una pirca. A su frente se abre un portal enorme que comunica con el patio interior de la iglesia. Desde la plaza del pueblo aparece un gran plano liso como un hueco en el centro del pueblo y protege a la iglesia una puerta de entrada y una ventana al coro. Dos torres en forma cuadrada se levantan a cada lado del acceso y completan la fisonomía exterior. Tiene un aspecto toledano, medios arcos sobre las puertas, un amplio porche que sirve de refugio y un arco central sobre el cual se sostiene una cruz. La iglesia es inesperadamente grande para el lugar donde se encuentra y se la puede ver desde muchos kilómetros de distancia cuando se transita el altiplano de Jujuy. Las molduras son simples, han sido trabajadas con sobriedad y son pocos los relieves que matizan las líneas duras de esta iglesia. Desde el arco de entrada se pueden apreciar los volúmenes, los campanarios, que revisando los antiguos libros de la iglesia se encuentra la pervivencia de la construcción de 1702, precisamente registrada en las 3 campanas del campanario antiguo, según rezan los datos. Habían sido fundidas en el Alto Perú y bajadas a Jujuy. La nave central es muy importante, más de 30 metros de largo por 10 metros de ancho. Los espacios interiores la presentan alargada y muy alta, y 5 recintos perpendiculares se muestran hacia afuera como volúmenes evidentes.
El único altar que ocupa la totalidad del muro testero abunda en pinturas de inequívoco origen cusqueño. Las imágenes que allí se encuentran también son del siglo XVII, la mayoría de ellas en madera y pasta, algunas para vestir y otras confeccionadas directamente con sus vestiduras en pasta. Como en todas las iglesias de la Puna, otras imágenes traídas desde parajes vecinos se encuentran en custodia en el templo. Las esculturas, pinturas, decoraciones y otros elementos como crucifijos y candelabros son excelentes ejemplares demostrativos del arte hispánico cusqueño. De idéntica procedencia son los cuadros de ángeles y arcángeles con vestimentas militares de fines del siglo XVII. La iglesia de Casabindo es uno de los principales exponentes arquitectónicos del tipo colonial más valioso que se conserva en el altiplano. La patrona es la Virgen de la Asunción y se encuentra en el centro del retablo mayor. Está pintado al temple sobre el testero y ocupa toda la superficie del mismo, incluyendo el medio punto producido por un encuentro de la bóveda de cañón corrido con el muro. Se han figurado 3 calles flanqueadas por delgadas columnas marmoladas que rematan en un curioso capitel a modo de penacho. Los cuadros principales, como la entronización del Niño Jesús, la Virgen del Rosario de Pomata, Cristo cargando la cruz a cuestas y la Inmaculada Concepción, son óleos sobre tela de algodón, pintados en el altiplano jujeño a fines del siglo XVII. Ninguno de ellos reconoce autores, pero pese al deterioro de las pinturas, dicen algunos estudiosos, es posible advertir la mano de Mateo Pizarro en algunos de ellos, tanto en el tratamiento de las figuras, cabezas, manos y cabellos, cuanto en la resolución de ciertos elementos como espejos o la fuente de agua viva. Las obras de este pintor en Cochinoca justifican la atribución más el modo en que han sido tratados los paños y encajes, sobre todo una fina gama de colores que caracterizaba al artista. Distintas imágenes realizadas en el noroeste argentino a fines del siglo XVII adornan las hornacinas del templo. La Virgen de la Asunción, Santiago Matamoros, la Virgen María y San José, San Pedro Apóstol, la Virgen del Rosario, entre otras, son las principales figuras de imaginería que atesora la iglesia de Casabindo. También se encuentra una marcha de ángeles, los famosos arcángeles arcabuceros.
Son esas figuras aladas, armadas con arcabuces, pistolones y trabucos que conformaban una guardia especial. Gabriel, Ociel, Ociel a Blasio Dei son algunos de estos arcángeles arcabuceros, figuras realizadas en el altiplano jujeño a principios del siglo XVII, que se conservan en la iglesia de Casabindo. Ya en el año 1702 se hacía referencia a esta serie de lienzos que ocupan ambos lados de la capilla mayor. En aquel momento su número era de 10, ahora se conservan 8. Desde el punto de vista plástico, la escuadra de arcángeles se diferencia notablemente de todas aquellas conocidas procedentes del Virreinato del Perú. Podemos agregar que las compañías de ángeles militares, uno de los temas más originales de esta pintura, no están tomadas de un ejemplo europeo. Su concepción es absolutamente americana. Cada 15 de agosto, el día de la celebración de la Virgen de la Asunción, la enorme iglesia de Casabindo justifica su tamaño. Ese día, varios miles de fieles llegan desde San Salvador de Jujuy y desde distintos puntos de la Puna jujeña y la Quebrada de Humahuaca para honrar a la patrona. Ese día se concitan además todas las honras de los samilantes, grupos de danzarines disfrazados de suris que acompañan la procesión y las misas de manera incansable. La Virgen de la Asunción, ricamente ornamentada, es vestida en una ceremonia muy especial el día previo a la celebración central. Es entonces cuando la iglesia de Casabindo se viste de fiesta. Es ricamente adornada con flores de papel y la multitud que visita va dejando pequeñas ofrendas en los altares y frente a la santa. El principal camarín de la Virgen de la Asunción procede, igual que el sagrario y el frontal de la iglesia vieja, la primitiva, la que fue mandada a construir originalmente. La Virgen ha sido trabajada en madera tallada, calada y dorada. Se viste según las ocasiones y especialmente para el día de su fiesta, cada año recibe nuevos atributos como ropas, coronas y, según cuenta una antigua leyenda de Casabindo, el cabello de la Virgen crece año a año. Esto forma parte del viejo milagro de Casabindo, un pueblo que se construyó para ser paso obligado de la colonia, fue paso obligado de la defensa del aborigen americano y es hoy referencia obligada de la fe que llegó de allende los mares y se instaló para siempre en la Puna de Jujuy.